YouTube. Muy bien, shalom a todos ahí los que están llegando, Farim. Estamos ya llegando al cierre de la carta y como lo mencioné la clase anterior, el estudio anterior, estamos como en una etapa exhortativa. Por eso desde el principio habíamos dicho que esta carta, aparte de ser un tratado teológico, tenía mucho de una encíclica, de una carta pues dirigida a la comunidad de manera exhortativa, pero dejando en firme los fundamentos de la fe, de la fidelidad que Dios ha enseñado, de lo que Dios ha manifestado. Entonces, en la clase anterior nos quedamos detenidos allí analizando ese término de castigar, como que es una reprensión y un lenguaje todo hostil, todo como salvaje, ¿no? Un poco así fuerte. Y habíamos revisado que el sentido del texto original, desde Proverbios en hebreo, era totalmente diferente. Y de hecho eso es lo que sigue manifestando a continuación, solo que el autor, no sé, quizás de su experiencia personal, plasmó lo que es la experiencia con su padre, seguramente, y cuando tú lo lees desde otra perspectiva, entonces no suena tan así, ¿verdad? Entonces habíamos analizado, y quiero que empecemos por allí, por las dos palabras griegas y hebreas que habíamos ecualizado. Así que permítame, abro el texto griego acá, porque es la forma como podemos estar hablando sobre bases certeras, ¿no? Sabemos qué es lo que estamos diciendo. Entonces la primera palabra era la palabra pedía, que aparece como, algunos pronunciarán como paideia, ¿ya? Se pronuncia pedía, y pedía equivalía al hebreo musar. Ya habíamos dicho que el musar eran las buenas maneras, las maneras de Dios y todo lo demás. Y la otra palabra que aparece aquí es, bueno, conjugada, ¿no? La palabra elenjómenos. Elenjómenos. Aparece con la ji. Elenjómenos. Esto se pronuncia así, elenjómenos. Y eso equivaldría a la palabra tojeja, digámoslo así. A la idea de tojeja que habíamos hablado de la demostración. El proverbio decía no ceses, no cortes, no le pongas fin a la demostración, ¿verdad? A lo que Él hace a través de ti demostrando. Y eso equivale mucho a lo que habíamos leído antes del capítulo 9, de hacer el bien, no se cansen, en pocas palabras. Ahí el bien no es la percepción subjetiva de lo que tú creas que es el bien. El bien es la Escritura. Amén. El bien es Dios. Así es. Entonces, porque el mundo podrá juzgar buenas muchas cosas, ¿no? El bien no es dar comida, ¿no? Sí, el bien es lo que dice la Escritura, eso no tiene discusión. Eso abarca algunas cosas que el mundo hace, sí, pero la diferencia entre lo que hace el mundo y lo que hacemos nosotros es porque nada es para nuestra gloria, nada es para nuestro mérito, todo es para la gloria de Dios. Tengo entendido que paideia tiene que ver con el conocimiento, que es el nombre de alguna biblioteca. Es correcto. O librería. Es correcto, pero la palabra pedía se refiere a la instrucción de niños. La instrucción. Sí, ya viene la palabra pedia, ¿ya? Que viene de pedía, en griego es niño, Sí. ¿ya? O una persona que está subordinada. Por eso es que la Torá es ¿una qué? Instrucción. Claro, estamos bajo tutor, ¿ok? Por eso es que dice que es un pedagogo. ¿Sí ves? En Gálatas lo dice, capítulo 3, versículo 24, por ahí. Dice, la Torá es nuestro pedagogo. Peda, de niño, ago, en griego es llevar, conductor de niños. Eso es pedagogo. Entonces aquí está, ¿verdad? Dice entonces el verso 7, para empalmar por allí, si se someten ustedes a la pedía, es decir, a las maneras de Dios, ¿cierto? Como hijos a ustedes, Dios los está tratando. Claro, porque te está instruyendo como un niño. No te anda pegando como un niño. ¿Me explico? Te está tratando como un instructor. Así que la imagen principal que tenemos que conservar de Dios es la de instructor, no la de un castigador. Sí, porque como decía el otro día, a veces que se vende mucho la imagen de Dios como el caballero, Dios como el guerrero y tal, y pocas veces se enfatiza en que primeramente Dios es Padre. Hay un versículo por allá en Deuteronomio, no lo recuerdo ahora, que dice Banim aten la Hashem Elohechem,
hijos son ustedes con relación o para Dios para Hashem vuestro Dios. Banim, tienes estatus. Dile a los hijos de Israel. Es todo un lenguaje siempre de continuo con términos de niños, de los hijos. En Jeremías 31 dice: ¿acaso no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es el niño en que me deleito? Pero como a veces, repito, se hace más énfasis en mostrar la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era implacable, un irascible, iracundo de todo, impaciente. Sanguinario. En cambio, entonces muestran a Jesús como hasta sonriente, ¿qué tal? E invisibilizan esas posturas verticales de Mashiach que tuvo. ¿Cuántas veces nos llamó hipócrita a los fariseos, sepulcro blanqueado? ¿Verdad? Ustedes también se quieren ir. Todos esos aspectos se maquillan para entonces marcar el contraste y mostrar como que este es mejor. Porque parece ser que entre más sonriente sea es mejor. Y hasta hay estudios psicoanalíticos sobre eso. Han mostrado inclusive cómo la fotografía de candidatos a la presidencia influye si está serio o si está sonriente. Eso es psicológico, ¿ya? Entonces, si te muestran a un Dios del Antiguo Testamento todo serio, que nunca tuvo un momento ahí de nada, pues entonces es prevenido. En cambio, muestra a Jesús aparentemente que como los niños y todo amoroso, dejar que los niños vengan. Entonces te lo muestra como: wow, este sí es mejor. Resulta que es el mismo estuvo aquí. Fíjate tú, Entonces un cambio de la percepción. ¿Qué dice entonces el 7? Ahí no dice si sufrís el castigo o la reprensión, como traducen muchas versiones, ¿verdad? El verso 7. Dice: sufrir para corrección vuestra. Si sufrir, ¿cuál sufrir? Bien ha dicho que aquí no dice sufrir por ningún lado. Si se sujetan, si se someten a la instrucción, a la pedida, a la corrección, a las buenas maneras. Dios lo está tratando como hijo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, dice el 8 a continuación: pero si por fuera están de la pedía, o sea, del musar, si ustedes están por fuera del sistema educativo de Dios, están por fuera de la emuná, a propósito, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si están por fuera de la emuná? ¿Qué dice a continuación? Claro. Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Correcto. Entonces tú no tienes padre. ¿Ya? Si tú estás por fuera del musar, de la corrección, porque es que tenemos que entender eso, hermano, y todos los que han venido entre las naciones y dentro del judaísmo, tenemos que saber todos en conjunto que las maneras nuestras, ya lo había dicho el profeta: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y si todo el tiempo que pasó entre el profeta Malaquías, supongamos, y Mashiach, se desarrollaron cualesquiera costumbres entre gentiles y judíos, todo eso que se desarrolló necesitaba pasar de nuevo por un filtro de rectificación. Y aquí vino Dios a decir: tú tienes la razón, tú no. Tú tienes la razón, tú no. Y así, acomodando cada cosa donde debía estar. Por eso Mashiach no se identificó como perteneciente fiel a una corriente en particular, sino el que tenía la razón se la daba. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Aquí, si un evangélico dice una verdad, ¿por qué vamos a decir: no, ese evangélico está diciendo algo correcto? Si un presbiteriano dice una verdad, le voy a decir: no, ese es presbiteriano. No, Ya caemos en el sectarismo. estamos cayendo en sectarismo. En cambio, si nos mantenemos abiertos y no con ese pensamiento sectario cerrado, vamos a estar navegando en el ejemplo de Mashiach. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que una persona que de verdad haya recibido el estatus de salva, de hijo, como dice en Gálatas, hemos recibido el ruach, o la potestad de ser adoptados de Dios. Y si somos adoptados, dice que por eso clamamos Abba. Ahora sí sabemos y entendemos qué es Abba, qué es ese amor del que todavía tenemos que esperar que se revele. Ahora se ha revelado un poquito. ¿Se acuerdan que citábamos Isaías, verdad? 46, 49. Poco es para mí que tú seas mi siervo y que me reúnas a las tribus de Israel.
Eso es poco, ¿ya? Y eso es lo que vino a hacer Mashiach en su primera venida. Ahora dice, pero ahora yo voy a hacer luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta el último de la tierra. Eso es lo que viene a revelarse, el alcance máximo. Y todavía falta que se revele mucho más de lo que todavía no tenemos ni idea. Apenas hemos conocido lo que se nos ha manifestado acá. Y todavía faltan. Por eso hasta Mashiach se lo dijo a Nicodemo. Si te estoy diciendo las terrenales y todavía como que tienes ahí cortocircuito, ¿qué tal si te digo las celestiales? ¿Ah? Imagínense ustedes. Y me va a poner a mí a que te sueltes. Es que te estoy diciendo algo sencillo y no lo estás captando. ¿Qué tal si te suelto una cosa celestial? No la vas a creer, peor. ¿Ya? No la vas a poder aceptar, no está dentro de tu lógica, dentro de tus expectativas, etc. ¿Verdad? Muy bien. Entonces dice, de la cual todos, cuando dice todos aquí, los todos inmediatos está en el capítulo 11. Dice, oye, no puede ser que tú vengas a ser hijo de menos padre con relación a todos los que fueron partícipes de esa instrucción, corrección y demostración. ¿Qué acabamos de hablar en capítulo 11? Pura demostración. Noé demostró, Abel demostró, ¿cierto? Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, todos los jueces, profetas, todos demostraron. Y tú no vas a demostrar nada. ¿Ya? O sea, que el pechichón, ¿me explico? Aquí explico que la palabra pechichón significa consentido. El mírame y no me toques, que me parto, ¿verdad? Aquí no. El Evangelio dice comportaos varonilmente, comportaos como es digno del Evangelio. ¿Qué más quieres? Tienes que venir a instruirte y saber para qué que fuiste llamado. Y Efesios 2:10 lo dice. Vamos a leerlo porque hace poco comentaba esto con unas hermanas. Y es un verso que ya ahorita ni se oye casi, y si se lee no se dimensiona con propiedad, pero ahora que ya hemos estado empapándonos de todo esto, miren para qué fuimos creados. Ojo, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué dice el versículo, Efesios capítulo 1? En dos partes lo dice. Sí, vamos a leer, por En el ejemplo... 1 en el 6 y en el 1:14. Sí, pero vamos a leer, por ejemplo, aquí en el 2, perdón, Efesios 2, versículo 10, puntual, concreto, directo. En efecto, en que una suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicara. Ahí estás. Fuiste creado en Mashiach, creado, entiéndase, organizado, porque ya nosotros existíamos. Hemos ahora sido reorganizados, puestos en orden en Mashiach, gracias a la obra de Mashiach, para parecernos a Mashiach, ¿verdad? A fin de que ¿qué? De que mostremos buenas obras. Hemos sido organizados para buenas obras. ¿Ya? ¿Cuáles buenas obras? Las que tú te inventes, las que a ti te nazca, no. Mínimo lo que dice la Torá. Porque como hemos dicho, la Torá es el mínimo de las buenas obras que tú te pudieras imaginar hacer. Si tú piensas hacer buenas obras o algo, empieza por la Torá, que la Torá es el mínimo. Por eso en Israel existe la frase Lifnim Mishurat Hadin, más allá de la línea del juicio. Más allá de la línea del juicio significa que lo mínimo es la Torá y de aquí para arriba. Por eso es que Pablo habla, cada quien verá cómo edifica. Pero edificando ¿sobre qué? Sobre la Torá, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Yehoshua. O sea que hay un fundamento aquí. Mínimo, te toca parecerte a Mashiach. Y tú verás si te alcanza para edificar un poco más. Imagínate. ¿Ah? Y Pablo dice, cada quien verá cómo edifica, unos con hojarasca, otros con heno, otros con madera, pero habrá otros que edifiquen con oro, con perlas, con plata. Y cada cosa va a ser pasada por el fuego. Y si la obra de uno permanece, genial, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha estado criando una camada de pueblo, ¿verdad? Bastante débil. Por eso lo que está enfatizando este capítulo es, tienes que ejercitarte, tienes que recibir la corrección que todos han recibido
y al mismo tiempo les valió para demostrar en ellos la obra de Dios. ¿Sí? Porque no vamos a decir que todos los del capítulo 11 fueron hombres perfectos e impecables, pero a través de las cosas que experimentaron, de sus propios errores, Dios los levantó. Y esto no es ahora, entonces yo también voy a caer y que Dios me levante. O sea, eso sería ridículo. El apóstol Pablo lo dice, entonces ¿qué? Vamos a pecar para que vengan bien, vamos a pecar para que abunde la gracia. Oye, eso se quedó como escrito testimonio para nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender. Mira a Abraham lo que le pasó, mira lo que le pasó a Jacob, mira lo que le pasó tal. Ahora tú tienes un fundamento allí y de ahí para arriba. No puede venir a tus errores. Eso, exacto. No, que yo tengo que experimentar mis propios. No puede ser. No puede ser. Si ya tienes una base allí, no puedes explorar para abajo. La escritura te está mandando no a perforar el suelo, te está mandando a edificar. No echar para abajo para ver si te va a ir igual. Voy a hacer lo mismo que Abraham para ver si me va a pasar lo mismo. ¿Ya? Voy a hacer como David a ver si Dios también me rescata. No tiene sentido. No, estamos proyectándonos hacia adelante, echándonos hacia adelante, dejando lo que está hacia atrás. ¿Ya? Tienes un fundamento. ¿Y cómo empieza el capítulo? Teniendo tan grande nube de testigos en derredor, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Que te vaya el Señor revelando, quítalo enseguida. Tienes una agonía, una lucha por delante, y entre menos peso y menos ataduras tengas al mundo, mejor. Mejor. No te dé nostalgia, ¿ya? Y si te da, sécate la lágrima y echa para adelante, ¿cierto? No te puedes quedar anclado allí, porque tú tienes un camino por delante y cada quien debe llevar su propia carga. Y cuando puedas, pues ayuda a los demás, ¿no? No es una cosa egoísta como que voy a llegar primero. No. Pero al mismo tiempo, cada quien tiene que llevar su propio peso. Y tú ayudas hasta donde Dios permita. Y hasta donde la persona se deje. También. Porque a veces ha pasado eso, ¿sí o no? Tú quieres ayudar a alguien, pero se quiere quedar allí y no acepta, a la corrección no la acepta. Ese es el problema. Y por eso dice, oye, que no rechaces la corrección. La corrección y las maneras de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el tratamiento de hijo. Eso es como en todos lados. Tú llegas a una empresa y llegas con una forma de hacer las cosas y en esa empresa se hacen de otra manera. Entonces te toca vaciar y aprenderlo a hacer como ellos. A menos que tú demuestres que tu manera es mejor que la de ellos. Bueno, tal vez. Pero acá delante de Dios no tenemos nada que decir, no, Dios, es que yo lo hago mejor que tú. ¿Cierto? ¿Ah? No me corrijas que yo lo hago mejor que tú. Imposible, eso sería el colmo de la arrogancia, ¿verdad? Entonces dice a continuación el 9, perdón. Por otra parte, dice, según la carne, nuestros padres teníamos que nos instruían. Ahí vuelve y traducen castigaban o reprendían. No lo dice así. Ahí aparece la palabra pedeptas. Nuestros padres, pedeptas a nosotros. Nos instruían como a niños según su discernimiento y nosotros le teníamos respeto, a pesar de que podían estar equivocados. ¿Cierto? Porque son imperfectos como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, les respetamos. Dice entonces a continuación, ¿qué dice a continuación? ¿Cuánto más entonces no vamos a respetar, ¿cierto?, al Padre de los que? De los espíritus. Y viviremos. ¿Cómo así que significa el Padre de los espíritus? ¿Qué significa esa expresión? ¿Ok? Vamos a ver acá, a recordar algunos conceptos para que entendamos qué significa esa expresión Padre de los espíritus. A ver, ya hemos hablado, por un lado, que la palabra Ab en hebreo, aparte de connotar el padre biológico, etc., en hebreo tiene el matiz de fuente, origen. ¿Te acuerdan? Sí, señor. Fuente, origen. Eso se explicó en el capítulo de la deidad del Mesías, parte 3. Es correcto, por eso sinónimos son Makor, etc. Entonces, cuando hablamos de la palabra Ruach en hebreo, estamos hablando de ánimo,
mente, Poder. actitud, Vida. poder, Vida ¿verdad? eterna. Poder, y al mismo tiempo estado opuesto a la corrupción. Depósito de vida eterna. Estado, es correcto, opuesto a la corrupción o el depósito de la vida eterna. Todos esos matices los fue ganando a medida que se fue empleando desde la Torá hasta los profetas. Hasta Mashiach. ¿Ok? Claro, hasta Mashiach, efectivamente. Entonces, cuando hablamos del Padre de los Espíritus, estamos diciendo que de Dios procede o debe proceder la actitud de nosotros. ¿Sí me hago entender? Porque una cosa es la mente humana, ¿ya? Pero la mente humana, ¿en qué afinca su origen? A ver, ¿de dónde proceden los pensamientos del hombre? De la carne, de su corazón corruptible, de su cerebro. Porque ¿qué dice Efesios ahí mismo? Efesios dice que antes hacíamos la voluntad de la carne, de los pensamientos, ¿verdad? Y del príncipe de este mundo. Es decir, que la voluntad de la carne es, en resumen, son los pensamientos. Los pensamientos. Nosotros, nuestros pensamientos, en última instancia, son puras reacciones químicas. Y esas reacciones químicas involucran hormonas, involucran neurotransmisores, y por eso es que funcionan todos estos medicamentos mentales para el estrés, para la depresión, tal. Pura reacción química. Puro químico, ¿verdad? Sí, puro químico. Todo eso es pura hormona y tal cosa. Entonces, cuando estamos hablando aquí del Av Haruhot, el Padre de los Espíritus, esta expresión sale en la Torah, inclusive. Moisés la dijo. ¿Ya? Elohei Haruhot lechol basar. Dios, Elohei Haruhot lechol basar. Vamos a escribirla acá. Voy a escribir la pronunciación. El Elohei Haruhot lechol basar. Así se dice en hebreo. Eso por allá en Éxodo 30 y algo. Cuando hay un problema en medio de Israel y dice, oh Dios de los espíritus de toda carne. No sé si lo puedes buscar por ahí. ¿Cómo es? Dios de los espíritus de toda carne. Espíritu de toda carne. Traducen así. ¿Ya? Y la interpretación tradicional pensará, viste que Dios envió los espíritus de todas las personas. No se está refiriendo a eso. ¿Ya? No es la expresión. Estamos diciendo aquí es que de Dios deben proceder nuestros pensamientos para que nosotros seamos hijos de Él. Por eso es que Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ves? Si tienes la mente de Cristo es porque eres hijo, si no, no. Dime la cita. Número 16:22. Léelo, por favor. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no Sigue. es un varón el que pecó y te airarás contra toda la congregación? Fíjate tú. ¿Sí ves? Número 16, ¿qué? 16, 22. 22. Muy bien. Entonces fíjense ustedes, Elohei Haruhot lechol basar. Oh Dios, en pocas palabras esa expresión de Moisés y de Aarón, lo que está diciendo el Señor, no tengas en cuenta estos pensamientos de esta gente. ¿Ya? Porque de ti, tú eres la fuente de todos los pensamientos. Los nuestros no son nada delante de ti. ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿cuánto más no nos vamos a someter al Haruhot, al Padre de todos los pensamientos? Pero ¿cuáles pensamientos? Los humanos, los carnales, no. Los del bien, En su voluntad. los de su voluntad. ¿Cuánto más no nos vamos a someter? Oye, mira la comparación. Si tú te sometes y respetas a tu Padre terrenal, que tiene un cerebro a veces que se le pela la tuerca, ¿ya? Y se le va la mano y dice cosas o hace cosas, y sin embargo te sujeta y tienes que sujetarte y respetarlo, porque tiene mandamiento, cabed de tabija, bet y meja, dale el peso a tu padre y a tu madre. Si eso es así, y con todo y defecto, ¿cuánto más entonces no te vas a sujetar a alguien que no tiene defecto? ¿Ya? Que las cosas que te va a decir no te van a hacer ningún tipo de daño. Eso es lo que te está diciendo. Porque de pronto tu padre te dice que hagas algo y él de pronto en su ignorancia no sabe que eso causa daño. Y así de pronto nos levantamos. Y ya después aprendemos, pero es que a mí me enseñaron esto, pero esto no se hace así. Bueno, voy a corregirlo. ¿Cierto? Y eso nos va a dejar
no va a hacer que ese deje de ser tu padre. Y ese es otro fenómeno también psicológico que ocurre. Los niños se ha mostrado psicológicamente que llega un momento en que, como pareciera que el profesor sabe más que el padre, entonces muchos niños le llaman papá al profesor en algún momento, papi, ¿ya? Claro, porque hacen la transferencia, porque van como subiendo el nivel de respeto, y así sucesivamente. Entonces, si se trata de sujetarse a una autoridad máxima de respeto, ese es Dios. Porque Dios es el Padre de todos los pensamientos, de los que deben ser pensamientos. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿cuánto más no nos vamos a sujetar al Padre de los rujots? ¿Y qué? Y viviremos. ¿Qué dice el 10? Porque, ¿lo que qué? Y eso que Dios nos corregía. Sí, no, pero acá en griego dice, porque los tales, por pocos días, según lo que les venía a ellos que era correcto, no se educaban. Ojo, así dice, educaban, nos corregían, pero no castigaban, ¿eh? Porque ellos, según lo que era recto para ellos, nos educaban. Y sigue usando el verbo epedemon, de pedía. Siempre está persistiendo todo el texto sobre la pedía, sobre la instrucción, sobre las buenas maneras. Ellos, según lo que era recto en su pensamiento, nos instruían, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos, a mí me enseñaron a hacer ensalada de pepino con tomate. Hoy se dice que esa es una mala combinación. Bueno, tengo que corregirlo, ¿cierto? Pero mi mamá me enseñó eso así, yo lo hacía. Pero hoy la ciencia ha mostrado que el tomate con los aminoácidos, con el pepino hacen daño y tal. Entonces tengo que corregirlo. Pero ahora voy a decir, es que mi mamá me mintió, me engañó. Y no, ella sabía eso porque eso se lo enseñó su mamá y así sucesivamente, ¿cierto? Así nos pasa cuando llegamos a Dios. Así nos está pasando cuando estudiamos la Escritura. Tenemos que ir cambiando formas de pensar, formas de reaccionar, formas de hablar. Y dice la Escritura que el que empezó en la obra en vosotros la terminará. Que vayamos despojándonos del viejo hombre y renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Fíjate tú. ¿Ya? Eso de espíritu de nuestra mente es un término un poco redundante, porque es la misma expresión. En la intencionalidad de los pensamientos tuyos te tienes que ir reformando. No puedo seguir pensando así. No puedo ser tan malicioso siempre, tan paranoico, otros tan inseguros. Tengo que ir cambiando. ¿Por qué hago esto? ¿Verdad? ¿Quién me está obligando a hacerlo así? ¿Por qué no puedo cambiar? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Ellos, según lo que era correcto para ellos, no se educaban, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice? ¿Qué dice a continuación? Cierto que ninguna corrección es de momento agradable. No, antes de eso. Pero, más él, para provecho nuestro, ajá, en orden hacernos partícipes de su santidad. De su santidad. Fíjense ustedes, ¿ah? Pero mira, dice en griego, pero lo que llevaba con ello era para hacernos partícipes de la santidad de él. Fíjate tú. Lo que está diciendo, que la instrucción te va a llevar a ser partícipe de la santidad. Entonces, ¿qué dice a continuación? Toda pedía, toda corrección, claro, a la carne le va a desagradar. Le va a desagradar. ¿Por qué? Porque volvemos al conocimiento de nosotros. Nuestro cerebro es perezoso. Le gusta la simplificación, le gustan las maneras fáciles. Ya no le gusta el esfuerzo, se estresa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios te dice o te quita algo que es placentero para ti, el cerebro se va a estresar. Nuestro cerebro es proclive a la adicción. Cualquier cosa es adicción para nuestro cerebro, ¿ya? Y si Dios te corta algo que te generaba placer carnal, el cerebro se va a estresar. El cerebro no le va a gustar. Va a sentir displacer. Va a sentir que tiene que compensarlo con algo. Y eso ha sido el problema de muchas comunidades, de muchas iglesias, de muchos grupos. Que entonces han entrado a suplir lo que placía en el mundo y metiéndolo en la iglesia. Pero entonces vamos a santificarlo.
Entonces coges el mismo ritmo del mundo y le pones letra cristiana. Ya. ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando una droga por otra. Y como yo lo digo en una clase de las que doy, Haciendo mezcla. Dios no quiere adictos, sino adeptos. ¿Ya? Porque hay mucha gente adicta al culto, a la iglesia, como se siente, porque claro, vas a la iglesia y tú lloras, y después sigues la vida como si nada, sin ninguna transformación real de la conducta, de las maneras, de nada. Entonces vas a ser como un desfogue allá, como una droga, no sé. Ya, la música, la alabanza, el otro que le gusta la hermandad, el saludo, llega ese momento como el refrigerio y luego sigue la vida igual. Y es como un círculo vicioso. No, y ahora yo vi una iglesia que tiene las luces como una discoteca. Como una discoteca. Y yo dije, Carlos, mira. Sí. Y hoy pasé, abrieron la puerta así y, o sea, yo Sí, vi en sí. internet y no pensé. Porque Claro, no, yo la vi, yo se la mostré, ¿verdad? Yo la mostré. Es que pasé por la. Se llama, creo que, bueno, no voy a decir el nombre. No, entonces Pero- yo lo miré y yo dije, sí, es verdad. Sí, Tiene las entonces, luces, tiene mira, las- ¿cómo será esa iglesia, ese lugar? No me atrevo a decir en iglesia. No, Ese lugar, la gente no puede ni leer la Biblia porque todo está oscuro. porque todo está oscuro, está con las luces Entonces de tienen colores. unos puffs, unos muebles allí todos cómodos, la gente va y se reclina así. O sea, eso parece un simposio, al estilo griego, me explico, que la gente se reboscaba con su copa a escuchar al teatro o lo que hubiera ahí. ¿Ya? Y las alabanzas Y no ves- parecen conciertos. Tú no ves a nadie tomando nota, ni leyendo, ni comprobando, todo el mundo escuchando. Y riéndose, la anécdota, chao, bueno, ya listo, nos vamos. ¿Eso qué? ¿Cuándo tú vas a esperar que eso crezca allí espiritualmente? ¿Cuándo esos pensamientos van a ser reformados? ¿Ah? Si no estás llevándolo a confrontarlo con la escritura, con la instrucción. Pero todo te lo va a poner fácil. ¿Qué estás haciendo? Sustituyendo una forma de adicción por otra. Y mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Eso es como cuando dicen, no, tú estás enamorado de la manera de amar, pero no de la persona, supongamos. Que así como que es verdad, puede ser. Hay gente que le gusta estar con una persona, pero es cómo se siente, más no porque tolere las cosas de la persona. Fíjense ustedes, eso pasa. Entonces tú te puedes sentir bien en un lugar, en una comunidad y tal, pero es por la manera como te sientes, más no porque estés recibiendo una reforma en tu conciencia. Por eso es que, como dice un autor de un libro de estos, decía, oye, pero ¿no te parece curioso que el efecto de Yehoshua, cuando él hablaba en los discursos, la gente saliera llorando, otros iban tristes, otros se iban y daban la espalda? ¿Cuándo tú has visto un discurso de Yehoshua todo efusivo, la gente así, aleluya? Nada. La gente salía llorando, quebrantada, triste, confrontada. Otros no volvían. Y otros no volvían. Pero tú lo veas, se Sí, quedan me ahí explico. porque les gusta. Claro, Como dice, ¿Ya? la hora dura es esta. claro. Él dice, y ustedes no me han seguido porque hayan exhibido esa Así que fidelidad. si ves que alguno no volvió, ya, entonces la palabra Es correcto. Entonces seguro recibió eso su... también es señal. Eso es buena señal. Eso es buena señal, eso Ah. es mala señal. Pero aquí queremos tenernos todos juntos, que no se vaya ni uno. Sí, Que cambia. entonces el discurso lo Lo va acomodamos suavizando. homogéneamente a cada quien y Claro. se sienta bien. Ya. Entonces Claro. por eso hace esos simposios Correcto. con música de fondo, con las luces. Sí, sí. Ya hay quien se va a ir. ¿Quién se va a ir? Y con airecito y todo. Pero es que tiene que irse alguno, porque es que Ah. todos no pueden quedarse. Exacto, hermano. Exacto. Cuando hay palabra de Dios, va a haber quien retroceda. Va a haber quien no le guste, que no me parece, listo, está bien. Es parte de la predicación. Es que repito, no hay un solo discurso de Joshua que ha sido aclamado. No lo hay. No lo hay. ¿Cuándo has visto a las masas? ¿Ya? Y él se lo dijo, no me han seguido ustedes porque hayan exhibido esa fidelidad por mí y hayan recibido la instrucción. Me han seguido porque comieron y se saciaron. Eso es fuerte. O sea, le dijo como que, pocas palabras, ¿sabes qué? No seas hipócrita. Ya, usted viene aquí es por comida. Entonces muchas iglesias, muchas comunidades, la gente va es por un don, por un milagro, por una bendición, apenas lo reciben, chao te vi, y ya. Entonces tú ves
que es un pueblo que no crece espiritualmente. ¿Ya? Es un pueblo que también los líderes les interesa mantenerlos ahí en la ignorancia, para ser ellos siempre los líderes. Siendo ignorantes también ellos. Sí, exacto, por eso digo, además ciego guía de ciego. Claro, siempre vivían en expectativa de otro milagro. De otro milagro, entonces una droga, entonces uy, ahora quiero esto. Y el día que no lo Ahora quiero vean, esto. voy a buscarlo. Aquí ya como que se acaba. Sí, aquí se acabó la unción. Voy a ir a otra tienda para ver si encuentro allá. Y así. Se acabó la unción, ya no Sí. viene más milagro. Tenemos seminario de unción. Pura droga. Bueno, entonces, ¿qué dice a continuación? Fíjate tú. Por eso dice a continuación, dice, es verdad que ninguna instrucción, corrección en el tiempo presente parece ser causa de ¿qué? De alegría. Claro, porque te va a incomodar. Porque es que al cerebro no le gusta que le enseñen cosas nuevas. Porque le cuesta trabajo adaptarse, empezar a hacer las cosas. Por eso dice inclusive que como ejercicio contra el Alzheimer y todas estas cuestiones que a veces dan, que hagas las cosas con la otra mano, ¿ya? Que camines hacia atrás, que hagas cosas distintas a las rutinarias, que toques un instrumento, que aprendas un idioma. Todos esos ejercicios que le exijan al cerebro otro esfuerzo adicional, ¿ya? Ponte a escribir, todas esas cosas que de alguna manera aburren, entre comillas. ¿Qué es el aburrimiento? Cansancio cerebral, pereza de no tenerlo ejercitado, de no estarlo habituado a eso. Fíjate tú. ¿Y qué está diciendo a continuación? Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, produce fruto de paz. Fruto de paz. Qué profundo eso, ¿ah? Fruto de paz, fruto pacífico. Dice en griego erínikon. ¿Qué significa eso, fruto de paz? No justicia. Fruto de paz, fíjate tú. ¿Qué es el fruto de la paz? En este caso, la paz de Yehoshua Mashiach. Porque Él es nuestra paz. Cuando dice produce fruto de paz, ¿quién es la paz? Yehoshua Mashiach, porque dice Él es nuestra paz. ¿Ya? Entonces toda corrección, instrucción bíblica, O sea, no va a estar falto. es correcto. Entonces tú no vas a estar dando un fruto malo, un fruto de la enemistad, no, vas a dar fruto de la paz. ¿Quién es fruto de la paz? Yehoshua Mashiach. No, pero Entonces vas en la ruta que es, ¿qué verbo, qué palabra está en griego que acá se coloca justicia? no, irínico. ¿Por qué la colocan justicia? Apacible, es que acá dicen apacible. Apacible no es paz. Ahí ponen apacible, Ahí sí. dice fruto apacible de justicia. No, Apacible, no, sí. es que la sintaxis aparece al final, es que está invertida al revés. Está Pegan invertida. apacible con justicia. Pone apacible de justicia, en realidad al revés. Dice, produce fruto de paz a los que a través de ella han sido ejercitados, produciendo o entregando justicia. Es lo que dice al final. ¿Sí ves? La justicia, pero primero viene la paz. No es La fruto paz es la que apacible. produce la justicia. Eso, ojo. Cuando eres ejercitado, por eso es que es importante que la sintaxis como está en griego. Pues no es fruto apacible de justicia, no. Fruto de paz a los que en ella ejercitado, entregando justicia. ¿Ya? Entregando Sí. justicia. Dice apodidosin dikeosinen, entregando, como derivado. Es decir, que entregar justicia produce paz. Es al revés. No. Es al revés. El fruto que te produce la paz, que es Yehoshua HaMashiach, Es hacer justicia. es el que te entrega justicia. Ahora, justicia entendida como el deber ser. Claro, obviamente, la justicia, el deber ser de todas las cosas. Y hoy justamente hablaba algo en los mandamientos, fíjense ustedes, y esto es maravilloso, porque hay que integrar aquí ahora también, ya hemos hablado mucho de tzedek, de tzedakah, toda esta parte, pero no podemos ignorar o dejar de incluir en nuestro universo mental la idea que se plasmó en el Talmud también acerca de la justicia, y era la palabra zakai. Le llamaba zakai a alguien que en teoría era limpio. Es Sakai. Zakai, Ah, es Sakai. zakai con Z, zai, que digo acá. La palabra zakai, Ah, Sakai. ok, se escribe zai, kaf, alef, yud. Este concepto viene de la palabra zaj, que es común en hebreo y arameo,
Y Zah significa limpio, transparente, que no tiene sucio. Zah. Zah. Entonces Zakai es aquel que es limpio, que no tiene ni una sola, impoluto. ¿Ok? Impoluto. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué está diciendo aquí? Que es la paz, Yehoshua Mashiach, el que te otorga a ti el ser limpio. Esto es importante porque, como explicaba esta tarde en el vídeo de los mandamientos y en otras ocasiones lo he dicho, el judaísmo hasta el día de hoy piensa que es tú, a través de tus obras, el que te limpias a ti mismo. ¿Ya? Tú te limpias, entonces yo hago esto y te vas supuestamente limpiando. Entonces por eso el judaísmo hablaba de la justificación por obra. ¿Qué es justificación por obra? Limpieza por obra. Limpieza por obra. Ya. Quitarte todas las manchas a través de las obras. Por eso es que en el judaísmo hasta el día de hoy, se muere alguien que no fue muy buena gente, entre comillas, no fue muy practicante de la justicia, entonces se muere y hace una obra de beneficencia y le ponen el nombre del muerto. De ahí viene el catolicismo. Esa es la costumbre de ponerle nombres de muertos a los colegios, a las bibliotecas, porque se supone que esos son méritos que se los mandan A los muertos. al muerto para que suba. ¿Cuándo se escribió? ¿Ya? ¿Cuándo Se eso es? supone. Sí, o sea, porque eso no es así, porque eso es dentro de su teología, ¿no? Claro. Porque su La forma de pensar. filosofía popular. La filosofía del judaísmo rabínico. Por eso estoy hablando cómo lo ven ellos. Y eso ya hace parte de la Kabbalah. No, esto es una cuestión ya de teología ya antes de la Kabbalah, ¿ok? Porque viene justamente de esta introducción de la idea de una justificación por obras. ¿Qué es justificación? Ya no se nos va a olvidar, limpieza por obras. ¿Por qué? Porque el judaísmo y el judío se conocía como salvo. Yo soy salvo por ser hijo de Abraham. Entonces, ¿qué era la justificación? Limpiarte tú de las manchas, pagarle a Dios todo lo que le debías. Cada mancha era como una deuda, ¿ya? Por eso es que la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. Es profundo eso. Eso es un descargo que está diciendo Yehoshua en esa oración. Porque está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar limpiándome yo de mis deudas. Porque hasta ese momento era lo que el judaísmo enseñaba. No, si tienes una deuda, te la tienes que quitar con buenas obras. ¿Sí? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Slach lanu et hobateinu, en hebreo, ¿no? Shvot lan la howayana, dice en arameo. Perdona nuestras deudas, dice literalmente. No dice pecado. Y de hecho en arameo la palabra para pecado es deuda. La que se usó, el concepto, es deuda. Si tú tenías muchas violaciones de mandamientos, eran muchas deudas. Y deuda es sinónimo de mancha. Por lo tanto, si te quieres desmanchar, tienes que hacer buenas obras. Pero fíjate tú el concepto. ¿Qué dijo Yehoshua? Ya vosotros estáis limpios en él. ¿Tú sabes lo que eso significa? O sea, que delante de Dios nosotros no tenemos mancha. ¿Eso significa que no tenemos pecado? No significa eso. Significa que nuestra limpieza depende de Él. Y que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es ayudar a otros a hacer el bien, a promover la voluntad de Dios aquí. Pero ya sin el afán, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender eso? Yo se lo voy a explicar ahora dentro del artículo que escriba sobre el Hades. ¿Por qué? Y lo di en adelanto en el vídeo, pero vale la pena decirlo ahora también, para todos los que están viendo. Resulta que entonces el judaísmo farisaico, como sabe que en la vida no iba a alcanzar para limpiarse de todos sus pecados, se creó el concepto del Sheol como purgatorio, para judíos, nada más, obviamente. ¿Ya? Entonces tú no alcanzabas a limpiarte de todas tus manchas en este mundo, te morías. Entonces venían en la tierra, tus parientes te seguían ayudando a hacer méritos, haciendo obras, regalando, poniendo nombres y tal. Y tú allá en el Sheol, entre comillas, y en teoría también hacías tus penitencias, tus cosas, y de ahí el destino final era el seno de Abraham. ¿Ya? Entonces el ideal fariseo, el estado psicológico del fariseo del siglo I era pasar el menos tiempo posible en el Sheol. ¿Sí ves? Porque lo ideal era ir lo más rápido al seno de Abraham. Así que te podía tomar mucho o poco tiempo salir.
¿Cómo iban ellos a saber eso? Ni idea. ¿Ya? Si ya era suficiente, si no era suficiente. El punto era que en el tiempo ya llegaba el seno de Abraham. Nunca un judío iba a heredar el infierno en el mundo venidero. Porque el Talmud dice, todos los judíos tienen parte en el mundo venidero. Hermano, para de contar. Entonces ahí es donde viene la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué es lo que hace la parábola del rico y Lázaro? Yehoshua les dice de frente, ¿sabe qué? Primer error, un judío sí puede heredar el infierno en el mundo venidero, en el día del juicio. Quítense esa historia. Ya Juan lo venía diciendo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿De dónde sacan eso ustedes? ¿Que se van a escapar? ¿Quién les enseñó eso? Bájense de esa nube. Ah, que nuestro padre Abraham, no, señor. Abraham, pues Dios le puede hacer hijo a Abraham de estas piedras. Ah, no, por eso no. ¿Quién les enseñó a huir? Eso es un llamamiento a confrontación muy fuerte. Eso es llamada al arrepentimiento. Claro, es que no se están confiados. Ellos estaban confiados en sí mismos. Claro. Segundo error, ¿quién les ha dicho a ustedes que hay un Sheol allí, un purgatorio, que luego se limpian y ahí se van para allá, para el seno de Abraham? Si tú ves la parábola de rico y Lázaro, o está el seno de Abraham o está el Sheol, pero el Sheol de fuego. Ya, o sea, el día del juicio. No hay un lugar intermedio, cosa que se creía en la época. Entonces luego le dice este que está en llamas, dice, Señor, que pase acá y moje. No, no se puede pasar de aquí para allá. Esa transmigración de almas que existía, que yo llego aquí y luego me paso para allá, eso no existe. Cada quien va a llegar al lugar donde vaya a estar en el día del juicio. Así como este supuesto o visiblemente desgraciado leproso terminó en el seno de Abraham y este aparentemente rico bendecido terminó en las llamas, así va a ser ese día. Porque muchos postreros serán primeros, ¿verdad? Y muchos primeros serán postreros. Así que no se confíen, que todo a mí me va todo bien, yo estoy siempre prosperado, y todo, ¿qué seguridad tengo? Puedes terminar allá. ¿Por qué? Porque todo va a depender de si has sido llamado a salvación. Y cuando tú has sido llamado a salvación, tienes que pasar por la disciplina, por la corrección, por la demostración. Por eso ve que Yehoshua puso de ejemplo al joven rico. Que tú vienes buscando la vida eterna, vende todo lo que tienes y sigue. Se fue triste, pero Señor, tengo muchas posesiones. Pero no es que estás buscando la vida eterna. Se supone que eso vale más que cualquier cosa material, ¿cierto? Pero fíjate tú que eso demuestra que no hay libre albedrío. Y demuestra que nadie en su sano juicio elegiría el bien. No, y él no venía buscando ninguna vida eterna. No. Porque si venía buscando la vida eterna, lo hubiera comprado. Por eso es puro pretexto. Como si uno dice, bien, cuando tú se vende, entregas eso ya. Por precio te la doy, si lo das todo. Pero nada, ni aún así. Claro. Entonces viene y le dice, Señor, pero si ese rico que más podía hacer obras, más podía donar, más hacer caridad, si no es salvo eso, entonces ¿quién será salvo? Y mira la respuesta, lo que es imposible para el hombre, ¿qué cosa? Salvarse. Para Dios es posible. O sea, te está diciendo una línea, ustedes no se pueden salvar. Es imposible para ustedes salvarse. Por eso es que el Salmo 3 dice, la Adonai Haishua. De Adonai es la provisión de la salvación, no es del hombre. Perdón, te dice que no existe el libre albedrío allí en ese momento. Ajá. Claro, porque él habría podido en su sano raciocinio decir, listo, elijo la vida eterna. Vendo todo lo que tengo y elijo. No la eligió. No la eligió porque es preso de su universo. Es preso de su mundo, de su carne, de sus prioridades. Claro, y es entre comillas lo que él buscaba, que era la vida eterna, entre comillas. Resultó ser falso. Mentira. Mentira. ¿Ya me entiendes? Él lo que quería era por migaja comprarla. O sea, tener un pie allá y un pie acá. Porque le está diciendo, vende todo, pero todo no, yo voy a dar 5 poquito. ¿Ya me explico? Un poquito. Sí, no puedo soltar el mundo. De salida. Sí, porque le está diciendo es que tienes que soltar al mundo prácticamente. Desprenderte, exacto. Sí, desprenderte al mundo. Y es lo que estamos diciendo aquí, despojados de todo el peso, fíjate tú. De todo peso.
Cada quien de nosotros tiene un peso del cual despojarse, Así es. en cualquier área, de múltiple área, ¿no? Fíjate tú. Y tienes que someterte a la corrección, ¿verdad? No podía ser que este fuese rico habiendo tanto pobre en esa época. No puede ser. Así es. ¿Ya? Oye, y mira que le preguntó los mandamientos que tenían que ver con el prójimo, ni siquiera con los que tenían que ver con Dios. Le dijo, ¿verdad? No robarás, no matarás, no codiciarás. ¿Por qué eso está diciendo? Porque son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. ¿Ya? O sea, su responsabilidad social. Bueno, se supone que tú eres un bendecido y tal. Por eso hay un dicho judío que en teoría suena bonito, pero en la práctica no se ve mucho. Un judío no es feliz si los que lo rodean no lo son. Entre comillas. Claro, por eso digo, en teoría suena bonito. Ve a verlo en la práctica, ya no se ve tanto. Pero es una expresión muy profunda, porque se supone que es la responsabilidad de que tú estás bendecido, hombre, tienes que procurar el bienestar de lo que te rodea. Bendiga a otro. Claro, pero que tú solo subas y los demás estén abajo, no puede ser. Algo está fallando en eso, fíjense ustedes, ¿ok? Entonces, todo el que ha sido llamado a la salvación tiene que pasar por, necesariamente, es inevitable. Tienes que recibir los vituperios, tienes que recibir el saque, el desprecio, ¿verdad? La burla, todos los vituperios, como Moisés, que renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Ya, fama. Claro, la fama, el mundo, el prestigio, está en la piña y todo. Y ahí te van a echar, ¿ves? Te van a bajar de Tienes que eso. explicarle qué es la piña para los olvidos. No, yo creo que la palabra piña es universal, ¿no? Los que están allí en un grupo muy cerrado, en un anillo, en una élite ahí, de privilegio, de una élite. Piña es la élite. La rosca, todo eso. Porque están en Hollywood. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo el entrar tú a ser distinto. Por eso aquí cuando bendecimos, yo dije ahorita, bendito eres tú Adonai, que nos distingues con tus mandamientos. Entonces inevitablemente empiezas a ser diferente y el mundo no le va a gustar. El mundo os aborrecerá. Tienes que revisar si el mundo no te está aborreciendo. Algo está fallando. Sí, porque el mundo le va, oye, pero tú si eres aburrido, que tú ya... Perfecto. Vamos bien. ¿Ya? Cierto. Muy bien. Entonces mira lo que dice a continuación. Por lo cual, y está citando a los profetas otra vez cita a los profetas. Por lo cual, que dice Isaías 35:3, lo está citando. En el versículo 12. Por tanto, 35:3. Dice, Hizku Yadayim Rafot Ubirkaim Koshlot Ametsu. Me lo aprendí. Aquí lo dice, ¿verdad? Hazku Yadayim Rafot. Denle fuerza a las manos que están debilitadas. Amén. ¿Qué es ustedes? Ubirkaim Koshlot Ametsu. Y las rodillas que están temblando, afírmenlas. O sea, lo que te está poniendo aquí de ejemplo el profeta es como los animalitos cuando nacen. ¿Ya? Tú sabes que cuando nace están todos temblentes allí. Entonces está diciendo las manos que estén débiles, porque por ejemplo un cabrito se cae, los asnos también se caen hacia adelante, no se pueden sostener, el peso de la cabeza se los lleva, y las patas de atrás están temblando, salen todos temblando allí. Entonces la escena que te está mostrando aquí es de esas personas que vienen recién nacidas, recién paridas de arriba, ¿ya? Que tienen a veces esa debilidad o que les tiembla o titubean un poco al dar los pasos. Entonces, ¿qué está mandando el profeta? Que se Que se fortalezca. ¿Qué significa entonces fortalecer las manos? La mano es símbolo de la hechura, de la práctica. Tiene que entonces, mutuamente, el que esté recién nacido, recién parido de arriba, tiene que buscar unirse a la comunidad, a otro que esté fuerte allí y que se fortalezca mutuamente. Oye, enséñame cómo se hace esto y buscar esa unidad, ¿verdad? No andar solo, no andar solo. Y al mismo tiempo lo que es la rodilla, por extensión la pierna, tiene que ver con el andar, con la conducta. Y hay gente que a veces le da como debilidad, entonces está exhortando a que, como decía Pablo en Romano,
¿Qué dice Romanos 15? En Romanos 15 sí dice, las fortalezas de unos suplan las debilidades de otros. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 15, el versículo 1, creo que es el 16. Vamos a verlo. Miren lo que dice aquí en el 15, sí. Miren lo que dice desde el 15:1, léalo por favor. Es hermoso estas dos. Esto hay que leerlo todo. Empiece desde el 1 y lea hasta el versículo 15. hasta el versículo 6, diría yo, hasta el 7. Léanlo hasta el 7. Romanos 15, del 1 al 7. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y nos agradamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros Y no agradarnos, ojo, y no agradarnos. Ay, no. Sí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien para edificación, porque Dios no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por el padecer y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios del padecer y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Dios, para que concordes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor, el Cristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Dios nos sobrellevó para la gloria de Dios. Correcto, y hay que aclarar y hay que poner eso sobre la mesa, que a veces se confunde la paciencia, se confunde el sobrellevar con la tolerancia. La tolerancia puede ser una palabra un poco problemática en este caso, porque tolerancia parece aceptación y aceptación suena como no me digas nada, ¿ok? Y a la gente entonces terminan llamando el no me juzgues. No sé cuál es el rollo que pasa con la palabra juzgar. ¿Cuál es el problema? Yo no te puedo hacer una exhortación y decirte, oye, eso no se hace bien así. Ya, eso es juzgarte. No, te estoy ayudando a corregirte. Mira lo que dice aquí, Hazgu Yadayim Rafot, fortalece las manos que están débiles. Birkayim Koshlot Ametsu, las rodillas que están temblando, afírmala. El colmo sería que entonces yo no le puedo fortalecer a alguien porque entonces se va a disgustar. Se va a poner todo delicado, todo como que, ay, que me están juzgando, que no me comprende. Pero, a ver, aquí no estamos para comprender al pecado ni a nada de esas cosas. Usted se deja guiar o vaya entonces, no sé, a un lugar donde le permitan eso. ¿Sí o no? Pues aquí tenemos, como dice allá en Gálatas, sujetados los unos a los otros en amor. Si yo le hago una observación a alguien, no es porque le quiera criticar, ni juzgar, ni por debajearlo ni nada. Le estoy ayudando a fortalecer un área que no se ve bien. Yo me voy a disgustar por eso. Si alguien de ustedes mañana o alguien en los comentarios me dice, hermano, vea que usted tiene una manía que se mete el dedo en la boca. Me está juzgando. No, tengo que ponerle oído a eso. ¿Ya? Una hermana me escribió una vez, hermano, que usted publicó esto. Y yo, es verdad, hermana, tiene razón. Y lo corregí. No voy a poner yo, no, yo soy aquí el maestro y usted no me puede corregir a mí o algo. No tiene que estar abierto. Porque entre todos nos vamos corrigiendo. ¿Qué lo dice Pablo aquí? No nos agrademos a nosotros mismos. Si yo me pongo a agradarme a mí mismo, significa es prácticamente nadie me corrige. Yo me basto yo solo, soy autosuficiente, soy yo. Mundo solo y nadie me puede decir nada. No. Y lo que es mi fortaleza, tengo la autoridad de la Escritura, decirlo, oye, yo tengo una fortaleza en esto, déjame ayudarte. Ya. Permíteme darte esta guía, esta orientación, hazlo de esta manera. Ya. Eso es juzgar, eso es nada, para nada. De hecho, la actitud es la que dice Gálatas. Vamos a leerlo en Gálatas, que yo lo explicaba aquí en aquel momento. Gálatas 6, hermoso, nunca se me olvida. Mira lo que dice el versículo desde el 1 hasta el 3. Hasta el 4 prácticamente, sí. Sí, léanlos. Gálatas 6 del 1 al 5 para terminar, el punto final ahí.
Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado. Correcto. Sobrellevad los unos las cargas de vosotros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en orden. Es correcto. Entonces se va a pasar corrigiendo a otro y él no admite corrección, no puede ser. Cada quien llevará su propio peso. Pero hay que dejarse guiar porque sujetados los unos a los otros en amor, dice ahí. Ya, no estimando ser nada nadie, sino lo que está escrito aquí. ¿De acuerdo? Yo lo he dicho muchas veces. Si el Señor me ha puesto a mí, por ejemplo, de maestro, a otro hermano lo ha puesto evangelista, a otro hermano lo ha puesto profeta, y cada quien tiene que funcionar dentro de su rango. Yo no vengo a acaparar aquí todo ahora, no se puede. No, yo hago de profeta, de apóstol, de evangelista, de todo, no. Yo le he dicho al hermano Cristian, se lo he dicho, no. Aquí, yo no sé, el día que yo deje que me ponga así un poco efusivo, sentimental, será porque Dios me lo ponga, pero yo no estoy para aquí como pañito y, mijito, no está en mí. Consolación. Una consolación. Hombre, que te consuele la Escritura, es lo que te puedo decir, ¿cierto? ¿Ah? Que te consuele la Escritura. Yo te puedo recordar, mira, el profeta dice esto, ya. Pero yo no sirvo para modular la voz y, sí, Señor, y dar. No está en mí. No lo vas a ver nunca. ¿Ya? Yo no sirvo para manipular emociones ni nada de estas cosas. ¿Me ha dado el Señor esto? Ya está. Y si hay otro que lo haga, perfecto. Yo no sirvo para eso. ¿Cierto? Y la consolación, mejor que provenga de la Escritura y no de mis emociones, ni de mis gestos, ni de estas cosas, ¿no? Entonces sigamos, para ir terminando ya. Fíjate tú lo que está diciendo. En conclusión, estamos hablando de un marco, de una corrección y de una demostración. Y está instando el profeta, el escritor, a Isaías, ¿de acuerdo? Y mira qué hermoso, si tú lees Isaías del versículo 1, es maravillosa la conclusión. Si tú aplicas aquí lo que hemos hablado que se llama Mikra Mesorás, que es la lectura inversa, vas a entenderlo mejor. Lee Isaías 35:1, pero si lo lees al revés, se va a entender mejor. ¿Cómo así? Vamos a leerlo primero al derecho. ¿Ya? Leamos el versículo 1, que dice: se llenarán de dicha sorpresiva el desierto y el sequedal, y se gozará el Arabá, que es como la estepa, y florecerá. Es decir, esto es el objetivo final. Te lo está poniendo de primero. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esto se dé? Es lo que viene a continuación. ¿Verdad? Y florecerá como la rosa. Es decir, a la hora de florecer, florecerá y se gozará, también se gozará y prorrumpirá en júbilo. La gloria del Lebanón le será dada y el decoro del Carmel y del Sharon. Ellos verán la gloria de Hashem, el adorno del Dios nuestro. Para que eso se logre, ¿qué tienes que hacer? Fortalecer las manos que están debilitadas y las rodillas que están temblorosas, fortalecer, dejarlas en firme. Cuando tú haces eso, entonces va a florecer el desierto, ¿ya? Y se va a regocijar el sequedad y verán la gloria de Hashem. O sea que inevitablemente, y vuelve e insiste el escritor, tienes que pasar por la corrección y por la demostración. Entonces muchos toman a veces este versículo de Isaías como para decir, mira que el desierto floreció en Israel, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que está, el desierto que va a florecer es tu corazón. Está seco. El desierto floreció, porque hay tecnología para hacer eso. Obvio. El versículo 4 y 5 no está conectado con eso porque está hablando también de la venida del Señor. Sí, efectivamente. Entonces dice el 4, háblenle a los que están agitados del corazón, fortalezcanse, no tengan miedo. He aquí nuestro Dios, venganza vendrá. La retribución de Dios vendrá y Él los salvará. Fíjate tú. En esto tenemos que nosotros fortalecernos en la salvación.
en la exhortación, en la corrección, la profecía. Y eso sin duda alguna va a hacer que nuestro corazón desértico, nuestro yermo, nuestra estepa que tenemos de corazón, acuérdense que venimos de tener un corazón de piedra, ¿eh? Ojo, no se nos olvide eso. Pasa que el ser humano siempre ha hablado como la sensibilidad humana, ¿no? ¿Cuál sensibilidad? Eso es pétreo, ¿ya? Pétreo dice, yo quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Eso está en Ezequiel y Jeremías. Claro. Entonces ese proceso de transformación se va dando a través de esto. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Circuncidar el corazón. Te introduce la Neshama, te introduce el Ruach HaKodesh y comienza el proceso desde adentro, ¿ya? A quitar toda esa sequedad de la que está hablando aquí. Claro, y toda esta sequedad, es que es una estructura inerte el corazón nuestro en términos de la vida eterna. Aquí lo que palpita es una vida corruptible y biológica, pero aquí no palpita vida eterna. Ahora sí, gracias a Dios. Gracias a Él, ¿no? Que ha sembrado la semilla incorruptible en este corazón. Que por mucho que se pudra algún día, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Ojalá venga pronto y no muramos. Pero no se va a quedar reducido y limitado a este mundo, sino que va a resucitar para la vida eterna. Es otra cosa, un milagro, ¿no? Bien, ya vamos a ir terminando. Entonces dice, mira lo que dice a continuación, sigan la paz. Mira, dice, haced derecho vuestros pies y haced derecho vuestros pasos a vuestros pies, porque para lo que es cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermoso. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto no es para que te preguntes, o sea que si no tengo santidad no voy a ver al Señor. No te preguntes eso. Eso es un enunciado de las tareas tuyas. Eso te está dando cuenta. Es que solamente cuando Dios te ha tomado por hijo, te santifica Él y con esa santidad es que lo vas a ver. Pero no es la santidad que tú construyas. ¿Me explico? Porque es Dios el que te va instruyendo y te va guiando. Porque a veces ha ocurrido este silogismo mal formado, ¿eh? Viene, y lo he visto, vienen las personas y hacen el siguiente razonamiento, y presten mucha atención. Ay, la Torah es para la santidad, ¿cierto? Ah, sí, cierto. O sea que el que no guarda Torah no tiene santidad y entonces no va a ver al Señor. No puede ser, porque entonces estás poniendo la película como si fuera en función de las obras. Así no es. Entonces algunas personas, no sé, tienen un pensamiento un poco a veces radical, en el sentido, ay, y si no observa Shabbat, y si no observa la dieta, hey, tú mejor cállate, no digas nada. Ese es siervo del Señor, no es siervo tuyo. Dios sabrá cómo es su proceso y cómo lo va a juzgar, pero nosotros no nos podemos poner a juzgar. Ahí sí es juzgar, porque estás quitándole la vida eterna a alguien en función de que no muestra ciertas obras. Tus obras. Ten paciencia, dice, sed paciente para con todo. Lo que sí es claro en la Escritura es que un creyente no practica idolatría, no practica inmoralidad sexual, no practica homicidio. Ya, ¿me explico? De ahí tiene la vida para crecer. O sea, a los 50 años fue que entendió el Shabbat. Bueno, Baruch Hashem. ¿Cuál es el problema? Como me preguntó una hermana, mi abuelita se murió y nunca celebró el Shabbat. Bueno, Dios sabrá. Yo no voy a decir, no me salva. Yo quién soy para decir eso. ¿Acaso la vida eterna es mía? ¿Ya? Dios sabrá si la salvó, si la perdonó, no la perdonó. Por eso está la parábola de los labradores que él contrató, unos al principio del día y otros al final del día, y no les pagó lo mismo a todos. Y vinieron los que trabajaron más a quejarse. Oye, pero nosotros trabajamos en la mañana y este llegó a la última hora de la tarde y le va a pagar lo mismo. ¿Y a ti qué? Plata es tuya. ¿Ah? ¿Acaso te ha hecho agravio? Sí. La plata es tuya, ¿acaso? ¿Te duele? Por gracia. Cierto. Entonces, hay que guardar eso, porque a veces, como bien dice el dicho del Talmud, no hagas de tu Torah un hacha para cortar árboles. Ahora tú sí sabes Torah, entonces vas con el hacha a derribar todo el mundo por ahí. El que no observa Torah, dale hacha enseguida y corta. Déjalo ahí. Importa si es creyente, bueno, que lo muestre, por sus frutos los conocerás.
pero mira que ya le he predicado el Shabbat, no deja, de pronto tú no eres profeta en su tierra, de pronto es otro. Tiene que creer por ti. Y si Dios no dispone que sea por ti, sino por otro, ¿a ti qué? Déjale tiempo. Ya sembraste, otro riega y Dios es el que da el En última, crecimiento. es que yo siempre lo he dicho, en última Dios es el que da el crecimiento. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra función? Salir a sembrar. Claro. No, Tira la semilla y no mires a quién, ni cómo crece. Si a ti te llamó para que te hicieras Torah, hazlo. Claro. Si a otro no, déjalo. no te Déjalo. amargues. Sí. Entonces hay que evitar eso mucho, porque entonces este pasaje sin santidad nadie ve al Señor, como si entonces dependiera de las obras tuyas. Entonces si no observa los mandamientos no es santo, entonces no ve a Dios. Eso está mal construido. Aquí la santidad, la que viene hablando en esencia, ojo que la corrección es de Dios. Dios, si es padre de esa persona, ese es de Dios, Dios lo irá santificando. Vas a jugarlo tú, ¿verdad? Tienes que un santificadómetro, ¿será? Que va calibrando ya qué tan santo es. Es que lo veo como medio pecador. Sí, este todavía se ve. No, hey, acordémonos que cada uno de nosotros, independiente, individualmente, es hijo para Dios. Dígame, hermano. Sin quitar con eso que nosotros le prediquemos que deberían guardar. Obvio. No, Obvio, es no que se por está eso le digo, quitando eso. por eso ahorita mencionaba que la palabra tolerancia puede ser un poco problemática. No se trata de ser tolerante, entonces respetemos, no nos digamos nada, no. Yo tengo el deber de decirle, regarle la semilla, oye mira, es que el Shabbat es el día, que la dieta, que la fiesta, que el otro, tal. Pero si no lo hace, no puede Si jugar. no lo hace, bueno, no sé, yo no digo nada. El Mesías fue el que dijo, el que viole y enseña a violar uno de estos mandamientos será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo se come eso? No sé. No sé, exacto. Que es muy pequeño. ¿Qué significa ser llamado muy pequeño? ¿Que no es salvo? No, yo no sé. La verdad no sé. Todavía no lo he entendido. Solamente sé que no suena bien. Ya, ¿cierto? No suena bien. Si es salvo, pero pequeño, no sé, no entiendo. Pero no me voy a atrever a decir, no es salvo. Sí, porque entonces sería por obra. Claro. Entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está su fidelidad y su soberana decisión? Bueno, y el que salvó al lado del que murió él en el madero, ¿qué obra hizo? ¿Qué tiempo tuvo de ir a hacer Así que no santidad? tema aquella mujer, hermana que le dijo al hermano Cristian, Ujú. que pasó con mi abuelita que Sí, no sí. guardó Shabbat. Usted espere el día de juicio, ¿qué vamos a hacer? Así es. Pero entonces lo digo, hermanos, repito, para que entendamos este verso. Sin santidad, mira lo que dice, seguir la paz para con todo y la santidad. ¿Quién es la paz? Dios. Yehoshua. ¿Quién es la santidad? Dios. Dios es el que santifica. Dios es el que santifica. Diga, hermano. Que este texto también lo cogen muchas personas que predican para decir la panda larga, que la Por eso, porque es que lo usan bajo la visión legalista. por otro lado también. Porque entonces es por tus obras en últimas que vas a ver a Dios. ¿Sí me van a entender? Pero como ya hemos dicho que la paz es Mashiach, Él es nuestra paz, también es la santidad. Por eso es que decimos Ruach HaKodesh, la presencia de la santidad, que es Dios. Dios es la santidad. Así que dice, sin Dios no verás a Dios, si lo quieres entender. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿entiendes? Sin Dios nadie puede ver a Dios. ¿Te entiendes, no? Fácil. Pero si tú entiendes aquí santidad como las obras, estás como legalista todavía. Entonces no vamos a hacer nada, no, eso no tiene nada que ver. Tú tienes, como decíamos ahorita en Efesios, has sido creado para buenas obras. Eso va por un lado muy distinto de lo que está diciendo aquí. Si entonces resumimos las implicaciones de ese verso y decimos y hacemos la ecuación que paz y santidad son Mashiach, paz y santidad Es Mashiach. son sinónimos de Mashiach, entonces te está diciendo seguir la paz, o sea, seguir a Mashiach, condúcete como Mashiach para con todos. Y también, es decir, la santidad, que es Mashiach. Porque sin Mashiach no vas a ver a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque mira que esto es profundo, ¿ah?
tiene que estar atado a Mashiach, porque hoy muchos dirán, no, yo sigo la paz y la santidad, pero no creo en Yehoshua Mashiach. ¿Será que esa persona, por muy santa que sea, va a ver a Dios? Así se No. igualito. ¿Ya? No, no puede ser, no lo va a ver. Porque no hay paz ni santidad sin Él. Sin Él, Por eso Él dijo, sin mí nada voy a hacer. Eso incluye la santidad. es correcto. Sí está claro. Entonces, tu santidad, hombre, eso es como Eso es una añadidura ahí. Eso es como una dijo añadidura. Jesús, como trapo de inmundicia. Claro, vuestras obras son trapos de inmundicia. Ah, Si te gloriabas de eso, no te confíes de eso. Una pregunta. En el 14 dice, seguir la paz con todos. Claro. También la paz fraternal. O sea, no, pero lo que estoy diciendo, ojo, es que es profundo esto. Porque recuerdo y sintetizo, inicialmente el verso, el pasaje te conecta a ti como hijo de Dios. Y tú recibes de Él su instrucción. Él directamente te corregirá o hará las demostraciones en ti. O sea que Él es tu paz y Él es tu santidad. ¿Ok? Él será el que te va guiando, el que te va orientando en todo. Entonces dice, sigue esa paz y esa santidad, que es Dios. que es Dios, que es Mashiach revelado. Y lo verás. Y lo vas a ver. Por eso, ajá, exacto, que es Masías. Claro. Y Él dijo, nadie va al Padre Si sino. no es a través de mí. Entonces no es por la santidad tuya. No es la santidad tuya que entre más falda, larga más la falda o menos aretes te ponga. Eso no va por ahí. Eso no va por ahí, Eso ¿no? es legalista. Y repito, no tiene nada que ver. Efectivamente, el hombre y la mujer deben vestir bien. Deben vestir decorosamente. La Torah dedica otros pasajes a esos aspectos. ¿Ya? Pero Como aquí que la tiene- santidad que se está hablando es de la Mashiach. tener a Mashiach inherentemente. Claro, que Él sea tu paz y tu santidad. Claro. La motivación. Claro, que Él sea en quien estás completo. Ya vosotros estás completos en Él. Ya vosotros estás limpios en Él. Pero sin santidad, que es Mashiach, no vas a poder ver a Dios. Ah, eso sí pega, porque entonces un judío ultraortodoxo puede decir que es muy santo. ¿O no? En función de obras, ¿no? Ay, ¿cómo le vas a decir entonces que él no va a ver a Dios? ¿O es que es por obras la cosa? No, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Entonces la cuestión cuando tú lees ese verso fuera del contexto, se te vuelve una cosa legalista. Claro, uno relaciona la santidad con las obras. Con las obras. En última es. Sí, sí, pero acuérdense que la palabra Kodesh, nunca se nos olvide, nunca. La palabra Kodesh es un nombre literario de Dios. Dios, nombre literario de Dios. Kodesh. Kodesh. Aquí con Q. Kodesh. Es un nombre literario de Dios. Por eso decimos Ir HaKodesh, la ciudad del Kodesh. ¿Quién es el Kodesh? Dios. Decimos Kitzvei HaKodesh, las escrituras del Kodesh. ¿Quién es el Kodesh? Dios. ¿Ya? ¿Sigues? Y al hebreo le llamaron Leshon HaKodesh, la lengua del Kodesh. ¿Quién es el Kodesh? Dios. ¿Te das cuenta? Pero entonces traducen Sagradas Escrituras, la santa ciudad. Shalom, hermano. Y no va por ahí. Siempre, siempre está diciendo ¿de acuerdo? La ciudad del Kodesh, la lengua del Kodesh, la tierra del Kodesh. Porque el Kodesh es Dios. Sin Dios no podrás ver a Dios. Claro, lo traducen como Un adjetivo. un adjetivo. Y no es un adjetivo. Por eso decimos Ruach HaKodesh, el poder del Kodesh. ¿Quién es el Kodesh? Dios. Javier, es Kodesh Kodashim. Esa es otra cosa, esa es la denominación del lugar santísimo que llama el Kodesh de los Kodashim. ¿Ya? O sea, como decir el amor de los amores. La fuente de todas las demás expresiones de la santidad. Kodesh HaKodashim. Fíjense ustedes. Entonces estamos viendo que por eso es blasfemo el nombre que lleva el presidente del Vaticano, el título que le ponen. Su santidad. Eso es blasfemo. Su santidad es Dios. Digo, Kodesh es santidad. ¿Y quién lo eligió a él para que se fuera el representante? Sí, entonces le llaman su santidad. Yo diría el señor presidente del Vaticano. ¿Cierto? Está ahí.
Eso es su santidad jamás. Y le llaman su santidad al Dalai Lama también. Su santidad al Dalai Lama. Pero ¿qué? Eso es blasfemia. Nunca se puede llamar a nadie su santidad. Su santidad es Dios. ¿Ya? Siempre. Entonces, Har HaKodesh. Entonces traduce el monte santo. ¿No? ¿Cuál monte santo? No hay monte santo. Es el monte del Kodesh. Al monte de Dios. Está en constructo. Claro, Har HaKodesh. ¿Sí ves? Ir HaKodesh, la ciudad del Kodesh. Si lleva artículo, Está definido, Está. un constructo. es un constructo, se vuelve un constructo. Claro, la ciudad del Kodesh. Y así sucesivamente. Todas las cosas que, repito, la mayoría, no voy a decir todas porque ya estudié economía, ¿no? Pero en un 99.99% que usted lea, la santa ciudad, el monte santo, no dice así. El monte de la santidad, ¿Qué digo? que es Dios. La ciudad de la santidad, que es Dios. Entonces, una pregunta, despacio, o dos. El poder de la santidad está bien. Claro. Uno, claro. Dos, en Zacarías, hace 3 Haftarah, habíamos dicho que él iba a regresar. Cuando explicamos en la Haftarah del Saduk, Ajá. que no es Saduk, sino... Que no es Sadok, sino Perdón, Saduk. no es Sodek, sino Saduk. En una parte de Zacarías dice, lo llevaré al monte santo. De mi santidad. Ok, Har entonces, Kodesh. ese texto que aparece ahí, creo que es Zacarías 20 exactamente. Entonces, nos explicabas que todo ese regreso se diferenciaba porque hacía referencia a esa palabra, al monte de la santidad. Claro, el monte de la santidad. Que es la la cabeza de Jerusalén de Jerusalén. arriba, claro. Y ahí se rompe toda la historia Claro. en Zacarías 20. Sí, porque entonces el monte santo, entonces Jerusalén, entonces es terrenal. No, señor. Entonces, yo agrego, entonces la explicación es para decir que el monte santo no es Jerusalén, no es Jerusalén. Mira, y a propósito aquí lo menciona, vamos a leerlo ya para ir terminando. Mira lo que dice el 12, mira que ahí viene a continuación. Mira lo que dice aquí el versículo, vamos a saltar unos versos, dice el 22. Vamos a leer, perdón, Y desde el 22. 18, leámoslo, que ya íbamos a llegar Porque allí. no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Perfecto, vamos hasta ahí. Entonces, todo este monte de la santidad, la ciudad de la santidad, se está refiriendo a Dios. Ya, nos adelantamos, pero vamos a seguir leyendo la próxima. Por hoy vamos a terminar con esto, insistiendo, repito una vez más, cuando la Escritura dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, está hablando de Dios mismo. No se está refiriendo a tus obras. Tú tienes que hacer tus obras por aparte, pero de nada servirían tus obras si no las haces En Dios. en Dios. Ya. Simple. Porque de lo contrario, mucha gente habrá hecho muchas más obras que todos nosotros juntos, pero niegan a Dios. Entonces ellos sí lo verían y nosotros no sé. Entonces, en última, no son las obras. Entonces ya no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está claro? Bueno, hermanos, entonces vamos a despedirnos por hoy. Ya la próxima profundizaremos más lo que hace falta por leer y avanzaremos un poco más. Vamos a darle gracias a nuestro Dios.